Muy buenas tardes, profesor Román Bravo Cadena. Mi nombre es Santiago Labra Hernández y mi compañero Jair Cruz Zapata, y a continuación le presentaremos el video de cálculo multivariable. Aquí en este video les explicaremos cuatro temas importantes que son los límites en funciones multivariables, el vector gradiente y sus derivadas, los valores críticos y los máximos y mínimos de una función. Así que comencemos con el video. Bueno, para empezar, ¿qué es un límite en funciones multivariables? Pues ese es un número al que se aproxima una función cuando su argumento se aproxima también a otro número. En una función de dos variables del tipo y igual a f de x cuando x se aproxima al valor de a. La función se acerca al valor de l que corresponde al límite. Bueno, y la notación es así, que cuando x tiende al valor de c, bueno, la función f tiende al valor de l. Bueno, en algunos límites son obvios y corresponden al mismo valor de c evaluado en función. Sin embargo, los límites no se usan en casos obvios, sino en funciones más complejas donde el valor de una función puede ser desconocido o inalcanzable. No se ahondará demasiado en este asunto. Bueno, en este caso, estos se ven en cálculo diferencial, que es cuando, como ya lo mencionamos anteriormente, es cuando un límite, por decir, ¿qué límite se acerca a este? ¿Es de 0 a 1 o de menos 0 a menos 1? Podría ser un ejemplo. Muy bien, a mí me tocó explicar la parte del vector gradiente. El vector gradiente representado por la función fxy de una función fxy es el vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales de la función f con respecto a x y e. Es decir, que nos queda de esta forma. Observen que ahora aparecen dos coordenadas. Con esto nos estamos refiriendo a que les vamos a dar una función, y al hacer las derivadas parciales en función de x y en función de y, nosotros deberemos poner la primera en la coordenada de x y la segunda en la coordenada de y. Y así es como funciona para todas las variables que queramos, pero aquí solo trabajaremos con funciones de 2 y 3 variables. Entonces, para f, x, y, z, el vector de gradiente es este. Y bueno, en caso de que no se le haya entendido por completo, hagamos un ejemplo práctico con esto. Si queremos calcular el valor del vector de gradiente en un punto P0 igual a x0 y y0, es solo reemplazar este punto en la expresión del vector gradiente. Por lo tanto, para P0 igual a, que sería 1 y 2, nuestro vector de gradiente queda así. Suena fácil y con el pasar del tiempo se irá entendiendo mejor, porque este ejemplo fue muy práctico, no es para nada difícil y se puede resolver de esta forma. Simplemente reemplazando los puntos de la expresión del vector. Muy bien, y ahora explicaremos a la derivada direccional. Interpretándolo de forma geométrica, se considera la variable de una función cuando nos movemos desde un punto a lo largo de la dirección. Si la función es de dos variables, la noción de derivada direccional se puede interpretar geométricamente como la pendiente de la recta tangente a las curvas intersección de la superficie con el plano vertical que contiene la dirección dada. Muy bien, y ahora ya explicamos, las cosas técnicas, y ahora toca un poco explicar acerca de cuál es la función que se le puede dar, más que nada la aplicación que se les da a estos dos conceptos. Y únicamente les daré uno que considero que con este es más que suficiente para entenderlo, y está en la ingeniería civil. Una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. En primer lugar, hay que saber que toda carretera se compone de tres tipos de curvaturas. Estos son las rectas, las curvas de transición y la curva como tal. En las rectas la curvatura es igual a 0, en las curvas de transición la curvatura es variable y en la curva como tal la curvatura es constante. Esa es la aplicación más práctica que les puedo dar a entender sobre el uso que se le da en la vida real a estos dos conceptos. Bueno, este es nuestro tercer tema, que es valores críticos. ¿Qué es un valor crítico? Pues es un punto en la distribución del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula que define un conjunto de valores que apoyan el rechazo de la hipótesis nula. Bueno, a este conjunto se le denomina región crítica o de rechazo, como ya lo mencionamos anteriormente.
valores críticos en la distribución normal estándar para alfa igual a 0.05. Bueno, como podemos ver, tenemos la figura A y la figura B. En la figura A muestra que los resultados de una prueba Z de una cola son significativos si el valor del estadístico de prueba es igual o mayor que 1.64. El valor crítico en este caso, o sea, el área sombreada, representa la probabilidad del error tipo I del área por debajo de la curva. Y en la figura B pues nos muestra que los resultados de una prueba Z de dos colas son significativos si el valor absoluto del estadístico de prueba es igual o mayor que 1.96. El valor crítico, en este caso los dos áreas pues sombreadas suman lo que es el 5% del área que pasa por debajo de la curva. Muy bien, y el último tema que les vamos a hablar son los máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea de una región o en todo el dominio. Los máximos y mínimos de una función f son los valores más grandes, o sea, los máximos, o más pequeños, que son los mínimos, que toma la función, ya sea en una región extremos relativos o en todo su dominio, extremos absolutos. Los máximos y mínimos también se llaman extremos de la función, y aquí básicamente les muestro cómo se encuentran ubicados, o más bien cómo identificamos a los máximos y los mínimos en una gráfica. Para calcular el procedimiento es el siguiente. Primero se deriva la función obteniendo f de x, y luego se hallan las raíces de la derivada, o sea, es decir, los valores de x tales como la derivada sea 0. Supongamos que las raíces de f son esto. Supongamos esto. Se calcula la imagen de los extremos del intervalo fa y fb, y también se calcula la imagen de las raíces. El máximo y mínimo absoluto de f serían estos. Ahora aquí les pongo un ejemplo práctico. Nos dice que debemos encontrar el máximo absoluto y mínimo absoluto de la función fx en el intervalo -1, 5, tal que quede así. Apliquemos el procedimiento del teorema de los extremos. Derivemos la función obteniendo esto. Luego hallemos las raíces de las derivadas. Las imágenes de los extremos del intervalo y de las dos raíces son esto. Por lo tanto, el máximo y mínimo absoluto de f serían esto. Se han compartido 4 imágenes de la función de 4 puntos, los dos en los que el valor de la derivada es nulo, o sea 0 y 1, y 3 y menos 12.5, en los correspondientes de los extremos del intervalo -1 y -4,5, y 5 y 13,5. Y el resultado sería que el máximo absoluto en el punto es 5 y 13,5 y el mínimo absoluto es el punto 3 y menos 12.5.